quiero que introduzcamos el estudio de esta mañana dando lectura a unos versículos de la palabra del Señor relacionados a la importancia de la luz profética. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, y el verso 20 nos dice algo muy importante en la última parte del versículo 20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis, ¿qué cosa dice? Prosperados. ¿Para qué sirve la profecía, hermanos? Para una prosperidad, no tanto una prosperidad material, se refiere a una prosperidad espiritual. Si es que yo vivo sin reloj, imagínense una vida sin reloj, ¿qué sería de nuestra vida? No sabríamos qué hacer. El reloj es algo indispensable, así es la profecía, es el reloj de la historia que nos determina qué hora de la historia es. Y si el reloj profético marca que estamos cerca de la medianoche de este mundo, cuando el día está por terminar, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué dijo Jesús? Cuando veáis estas cosas, cuando veáis estas señales, sabed que vuestra redención está. Por lo tanto, erguíos, dice, vuestra redención está cerca. Cuando veáis todas estas cosas, cuando veáis que el reloj profético marca la hora final, los últimos instantes de la historia de este mundo. Por eso que es importante, hermanos, creer a los profetas, creer lo que está escrito, creer lo que la Biblia nos dice para tener una prosperidad. Dice también la misma Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. El estudio que hemos elegido para esta mañana es acerca del Apocalipsis 17, ¿ya? Eso va a ser nuestro estudio en esta mañana y también en la tarde lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Apocalipsis 17. Y lo vamos a titular Una mujer cabalgando a una bestia. Y en la Biblia dice la condenación de la gran. Vamos a entender en primer lugar que el Apocalipsis 17 se divide en dos secciones, como en varias partes de la Biblia, los mensajes proféticos. Primero se da la revelación y luego el ángel da la interpretación. Como es en Daniel, sucede así también en los otros capítulos del Apocalipsis. Primero está la revelación y luego viene la interpretación. Lo mismo sucede en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 se muestra la condenación contra la gran ramera, pero en la primera parte se muestran las razones o los motivos por los cuales la ramera es condenada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está airado en gran manera con la ramera? ¿Cuáles son sus pecados? ¿Cuáles son las causas que le conllevan a Dios a dar sus plagas sin mezcla de misericordia para este poder? Eso nos explica la primera parte del Apocalipsis 17. Y en la segunda parte vamos a ver la condenación que está en los últimos versículos del capítulo 17 y se extiende hasta el capítulo 18, ¿ya? La condenación para la gran ramera. Bien, entonces teniendo en cuenta esto vamos a seguir. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, todos con nuestras Biblias, y nos vamos a ubicar en el Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. ¿Cómo inicia la narración? Dice así: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Si nosotros vemos el capítulo anterior, el contexto situacional en el cual se da esta profecía es el capítulo 16. Y el capítulo 16 nos está hablando de qué cosa? De las 7 plagas postreras que caen sobre quienes, sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, los que adoran a la bestia, su imagen, y reciben su marca. Para ellos es estas plagas. Y dice Juan que uno de estos 7 ángeles que tenían las 7 copas viene a Juan y le dice: ven, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces, ¿en qué contexto se da el Apocalipsis 17? En el contexto donde se está dando el castigo al sistema apóstata, al sistema que ha erigido la marca de la bestia.
Y si nosotros analizamos cuál de estos ángeles puede ser, vamos a ir al Apocalipsis 16 y vamos a encontrar que en el capítulo 16, el versículo 13 en adelante, en la sexta y séptima plaga, se nos muestra el castigo general para Babilonia, para la gran ciudad. Por ejemplo, el cegamiento del río Éufrates. Por ejemplo, la batalla final del Armagedón, cuando el Cordero y sus seguidores vencerán. Por ejemplo, cuando dice que Babilonia se parte en tres, cuando cae el granizo, y todos esos detalles que hablan en las plagas. Entonces, este es uno de estos ángeles, no está definido cuál exactamente, pero podríamos aludir que el sexto es el que viene a Juan y le dice: yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La palabra ramera proviene del original griego porneia, que significa prostituta. En el Apocalipsis, en la hilación profética que comienza en el capítulo 12 y se va hasta el 17, encontramos, hermanos, dos mujeres muy diferentes la una de la otra. Juan vio en el capítulo 12 una mujer vestida del sol, con una corona de estrellas, con la luna debajo de sus pies, vestida de blanco. En la profecía, una mujer pura representa a una iglesia pura. Y por lo contrario, el antónimo, una mujer ramera, es lógico que representa lo contrario. Y eso dice Elena de White. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. ¿Quién es la mujer entonces, hermanos? En los últimos versículos del Apocalipsis 17 dice: la mujer es la gran ciudad. ¿Y la gran ciudad quién es? Babi. Entonces, mujer, ciudad, Babilonia equivale a lo mismo, hermanos. ¿A dónde le lleva el ángel a Juan? Dice en el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto. Y me llevó en el espíritu al desierto. Es interesante que los profetas, cuando recibían la inspiración, lo hacían en el espíritu. Elena de White recibía la revelación de esa manera. Dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. Juan en el espíritu es llevado al desierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos recuerda el desierto? ¿Es un desierto literal o es un desierto simbólico? La mayoría de las figuras que encontramos en el Apocalipsis son símbolos. Y justamente, según la interpretación que estoy dando, no es la excepción aquí. El desierto, según la interpretación que voy a dar, es un desierto simbólico. ¿Qué antecedentes tenemos acerca del desierto en la profecía? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, dice que la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? La iglesia que huyó al desierto. Por 1260 días ahí le iba a sustentar Dios en el desierto. Amén, hermanos. Cuando vamos al Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice que Juan se paró sobre la arena del y vio subir una bestia. ¿Dónde se paró? Y la arena, por lo general, la reunión de arena lo llamamos desierto. Entonces tenemos un antecedente similar en Apocalipsis 12, 13 y el 17. Queridos hermanos, en conclusión, el desierto representa a un periodo de tiempo donde el papado tuvo la supremacía. La época de la iglesia en el desierto abarca desde el año 538, cuando comienza la supremacía papal,
y se extiende hasta el año de 1798, cuando el papado sufre una crisis. Amén, hermanos. Entonces, cuando Juan dice, y me llevó en el espíritu al desierto, según la interpretación que estoy dando, es que Juan en el espíritu es llevado a una época del tiempo, donde el ángel le va a mostrar cuáles fueron los pecados de esta mujer en este periodo. ¿Qué pecados cometió este poder para que se haga acreedor a tremenda condenación? Y esto se explica en este periodo, hermanos. Aquí están los más horrendos pecados de este sistema. ¿Amén, hermanos? Bien, ese es el desierto entonces. ¿En qué época se ubica Juan? Si lo lleva al desierto, tiene que haber una época específica donde se ubica Juan. Juan es llevado al inicio del periodo del desierto, será al medio o al final del desierto. ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué época es llevado Juan espiritualmente? ¿A qué época del desierto? ¿Al inicio, al fin, al medio, a qué periodo? La Biblia mismo nos da una salida. En el versículo siguiente, en el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Ahora yo les pregunto, ¿uno se emborracha cuando comienza a tomar o cuando ha terminado de tomar? Cuando termina varias cajas ya está completamente ebrio. Ahora les pregunto, ¿en qué época del periodo del desierto la mujer estaría ebria con la sangre de los santos? ¿Al inicio o al final? Al final. La mujer se encuentra ebria con la sangre de ¿cuántos millones de santos? 55 millones de mártires. Entonces, podríamos deducir que Juan es llevado al fin de la época del desierto, alrededor de finales del siglo XVIII. Amén, hermanos. Esto es clave entender, hermano. Si usted no entiende esto, no va a poder explicar Apocalipsis 17. Pero si comprendemos esto, los restos del misterio se van a abrir por sí solos, hermano. ¿Ya? Entonces, ¿en qué época se ubica Juan? En la época del desierto, cuando ya la mujer está ebria, al final de la persecución. Vamos a comenzar con la parte 1 de nuestro estudio. La identificación de Babilonia, o la identificación de la mujer, o la identificación de la ramera, que es lo mismo, ¿ya? Babilonia, la mujer y la ramera, dijimos que es lo. Vamos a identificarla en primer lugar. ¿A quién representa? ¿Quién es? Y antes que pasemos a la identificación, quiero mostrarles un principio fundamental en la interpretación profética. Este principio no es inventado por mí, ni por los adventistas. Este principio lo dio Jesús, hermanos. ¿Cuál es este principio? Este principio es en la repetición de la historia. Jesús dijo, así como en los días de, así será la venida del Hijo, porque así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no conocieron hasta que el día que Noé entró en el arca, así será en el tiempo del fin. Y luego dijo, así como en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra, así también será la venida del Hijo de él. Jesús está implantando un principio muy importante para interpretar la profecía. Este principio, hermanos, nos da a entender que la historia se repite, no con los mismos personajes, pero sí el principio de la historia se repite. Por ejemplo, cuando Moisés liberta a Israel de Egipto, ese acontecimiento histórico se va a repetir en el futuro, el principio, pero no los personajes. Moisés representa a Jesús, Egipto representa al mundo e Israel representa al pueblo de Dios que será libertado cuando venga Jesús. Y hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama la liberación del pueblo de Dios. Otro ejemplo,
cuando el rey Acab perseguía a Elías, ¿motivado por quién? ¿Por la reina Jezabel? Cuando nosotros vamos al mensaje de Tiatira, la iglesia de Tiatira en la Edad Media, encontramos la repetición de la historia. Y le dicen, le amonesta a Tiatira: tengo contra ti que toleras a esa mujer llamada Jezabel, pero Jezabel ya murió hace cientos de años. ¿Por qué se repite? Porque el principio histórico se repite en la Edad Media. Cuando Jezabel representa a la iglesia católica, Acab representa al poder civil y Elías representa al pueblo de Dios que era perseguido por la iglesia católica. Y uno de los más claros es cuando Nabucodonosor levantó la imagen en el campo de Dura. Esa imagen, el principio es la adoración forzada con pena de muerte. Eso se va a repetir. Maranata 212 dice que se va a repetir cuando se erija la ley dominical con pena de... Entonces este principio lo vamos a aplicar en este momento para poder, ¿qué cosa? Identificar a quién. A Babilonia. Entonces vamos a ir a la historia en primer lugar. En su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el nombre de esta, en la frente de esta mujer. Vamos a ver en primer lugar la historia de la Babilonia antigua, hermano. Vamos a recordar rápidamente lo que sucedió con este imperio que existió. Y el clímax de su esplendor fue por el año 607, por ahí, cuando Nabopolassar conquistó a muchos imperios. Luego vino Nabucodonosor y fue un reino de esplendor. Pero el origen de Babilonia no es ahí con Nabopolassar y Nabucodonosor. El origen de Babilonia es mucho más antes, después del diluvio. Cuando los hombres en desobediencia a Dios dicen: pero Dios ha dicho que poblemos la tierra. Pero estos hombres dijeron: no, hay que reunirnos. ¿Y dónde se reunieron? En la llanura del Sinaí. Y ahí hicieron una civilización que Dios había prohibido. Las grandes ciudades no fue el propósito de Dios. Y hubo un hombre que dirigió esta rebelión contra Dios. ¿Cómo se llamó? Nimrod. Este Nimrod, queridos hermanos, él es el originador de la adoración al sol como sistema. ¿Qué hizo Nimrod? Dijo: ha venido un diluvio. Y sabían que era de parte de Dios. En caso que venga otro diluvio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una torre para escaparnos del diluvio y para ver de dónde viene esa agua. Y eso fue el propósito. Y Dios no le gustó y destruyó esa torre de Babel. Y ahí Dios confundió el lenguaje. Por lo tanto, Babel, ¿qué significa? Confusión. Ahora hay algo curioso, hermanos. Y lo curioso es lo siguiente: ¿por qué los incas, que están tan lejos de Mesopotamia, adoraban al sol? Y las mismas festividades que los incas celebraban, se celebraban en Mesopotamia. El Inti Raymi y el Capac Raymi. El Inti Raymi en junio, en el solsticio, y el Capac Raymi en diciembre, el nacimiento del sol. Eso hacían los incas. ¿De dónde lo aprendieron? ¿Por qué los mayas adoraban al sol? Los aztecas, los chinos, todo el mundo aprendió la adoración al sol. ¿Dónde lo aprendió? En Babel. Pero cuando Dios confundió las lenguas, se fueron cada uno a diferentes partes del mundo llevando este sistema falso, que lo implantaron en diferentes partes del mundo, que incluía adoración al sol, idolatría, incluía sacrificios humanos y muchas otras características, que se originó en Babel. Dice ahí: Babilonia fue un gran imperio que se caracterizó y diferenció de los demás imperios por dos aspectos, dos razones. Se distinguió de los demás. En primer lugar, su riqueza, hermanos. Según la Biblia, en Isaías 13:19 dice: Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Por eso que en Daniel 2, Babilonia es identificada como la cabeza de oro, porque fue un reino de oro, hermanos. Mucha riqueza. Sus murallas inmensas, sus templos, según Elena de White, dice, aparentemente inexpugnables. Otra característica de Babilonia fue que en Babilonia
es la cuna de la falsa religión. El ocultismo, la adoración al sol, el desafío a Dios se origina en Babel, en Babilonia. Según Daniel 5:4 encontramos con Belsasar lo siguiente: bebían vino y alababan a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. No tenemos aquí, hermanos, varias falsas doctrinas. En primer lugar, la idolatría, el politeísmo, dioses y muchos otros errores, hermanos, que surgió en Babilonia. Por eso se caracterizó el imperio de Babilonia. Aquí tenemos la puerta de Ishtar, en honor a la diosa Venus. 3 bestias aparecen aquí: los leones, los dragones, los toros, unicornios, que eran símbolos paganos. Babilonia fue una civilización muy antigua. ¿Cuál fue la civilización que precedió a Babilonia, que fue la primera civilización mundial? ¿Alguien recuerda? Los sumerios. Los sumerios, así como los babilonios, ellos, hermanos, fueron los que estudiaron los astros. Ellos fueron los que estudiaron las constelaciones y dieron nombre a las constelaciones que hasta hoy en día se llevan a cabo, los signos zodiacales, porque ellos estudiaban las estrellas y ellos decían que esos eran dioses. Es interesante que tomemos en cuenta esto, hermano. Babilonia fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo por sus hermosos jardines colgantes, murallas de 60 a 90 metros de altura. Y lo curioso de Babilonia es que el río Éufrates pasaba por en medio de la ciudad, como lo podemos ver aquí en la imagen. El río Éufrates proporcionaba a Babilonia seguridad, proporcionaba comercio y le proporcionaba vida, hermanos. Y lo curioso es que la Babilonia moderna está sentada sobre muchas aguas. Se repite la historia. Para que Babilonia sea conquistada, el río Éufrates tuvo que ser secado. Así, para que la Babilonia moderna sea conquistada, el río Éufrates también tiene que ser secado. Ahora vamos, hermanos, con la Babilonia espiritual. Si ya vimos la Babilonia histórica, el imperio, vamos a ver a qué representa la Babilonia espiritual. Mucha atención a esto, hermanos. Y vamos a leer lo que nos dice Elena de Goya al respecto. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel advierte la caída de Babilonia y nos da la razón de su caída. La razón, dice, es porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su... Ese es el pecado de Babilonia. Pero ¿cuándo se da este mensaje? No es en el verano de 1844. Entonces, ¿puede referirse a la Iglesia Católica ahí? La respuesta es no, porque la Iglesia Católica viene caída desde el siglo III, siglo IV no más. Entonces, no se refiere únicamente a la Iglesia Católica en este mensaje del segundo ángel. En Apocalipsis 17:5 ya leímos: en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y Apocalipsis 18:1 dice: y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande. Se repite el mensaje del segundo ángel en el fuerte clamor. La caída de Babilonia. Para que algo caiga, tiene que estar en primer lugar arriba. Y vamos a ver en la historia que Babilonia fue un grande poder, hermanos. Ya vimos que Babilonia histórica fue un grande imperio. Así la Babilonia espiritual es un sistema poderoso, hermanos, que se ha elevado muy alto, hermanos, por encima de Dios. Y dice un dicho que mientras más alto se eleva uno, más fuerte es la caída. Acá los mensajes de la palabra de Dios anuncian la caída de Babilonia. Dice: el Espíritu de Profecía nos aclara el misterio. ¿Quién es Babilonia? Vamos a ver rápidamente qué nos dice. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Esto es interesante.
aquí quiero que hagamos un poquito de hincapié. ¿Babilonia es solo la iglesia católica? No. ¿Babilonia surge junto con la iglesia católica? Hablando de la Babilonia espiritual, la respuesta es no. Que la iglesia católica lo encabece ahora es otra cosa. Pero la Babilonia como sistema, como religión falsa, ha existido siempre en contra del verdadero pueblo de Dios. Desde que existió el pueblo de Dios, desde ahí ha existido Babilonia, la religión falsa que ha dado la contra, la oposición y la persecución al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Caín y Abel encontramos dos adoradores, uno que representa al pueblo de Dios y el otro que es el pueblo falso. Ahí está. Ahora, si vemos la historia, hermanos, Dios siempre tenía un representante y Satanás también ha tenido su pueblo representante. ¿Cuándo este pueblo de Dios se oficializa como pueblo y se organiza oficialmente como pueblo? El proceso es cuando Dios llama a Abraham. Sus descendientes de Abraham van a Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto y se organiza con leyes civiles, leyes administrativas, leyes religiosas, ahí el pueblo de Dios nace como un pueblo organizado. El pueblo pagano, Babilonia, también se organiza. Esta religión falsa también se sistematiza. ¿Y hermanos? Desde que ha existido el pueblo organizado de Dios, Babilonia ha existido desde ahí. Babilonia no es exclusivamente la iglesia católica. En conclusión, en palabras más claras, Babilonia es la religión falsa, hermanos. Y cuando hablamos de religión falsa, en ese saco entran todas las organizaciones religiosas falsas, dígase católicos, protestantes, paganos, dígase todas las religiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos, eso es Babilonia. Ahora que es encabezado por la iglesia católica, eso es diferente. Dice aquí en Conflictos Siglos, página 70, que los valdenses declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Con respecto a Babilonia, el símbolo de la iglesia apóstata, Dios dice a sus ministros de juicio: sus pecados han llegado hasta el cielo y se ha acordado de sus maldades. En la página 662 dice: estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose, ojo, en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Son diversas organizaciones religiosas, no es una sola. Babilonia está compuesto por varias, que lo podemos dividir en tres grupos: el papado o el catolicismo, que ahí entra la iglesia católica normal que lo conocemos y la ortodoxa; el protestantismo apóstata, que podemos encontrarlo ahí todas las religiones protestantes, dígase presbiterianos, bautistas, luteranos y varias otras; y el paganismo, que ahí están todas las religiones espiritistas paganas, como el hinduismo, ¿qué más? El budismo, zoroastrismo y cantidad de otros. Todo esto es Babilonia. Vamos a ver ahora las características y pecados de la Babilonia espiritual. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo distinguirlo? Porque no es sencillo decir directamente este sistema es Babilonia. Tiene que haber pruebas. Y vamos a ver algunas de ellas para poder decir quién es Babilonia. Dice aquí: vimos que la riqueza y la religión falsa fueron las características principales de la Babilonia antigua. Estas mismas también las posee la Babilonia moderna, la Babilonia espiritual. La misma característica. En primer lugar, la riqueza. Babilonia, el imperio de Babilonia fue un reino muy rico. ¿La Babilonia espiritual será rico? Claro que sí. Apocalipsis 17:4, estamos en la Babilonia espiritual, lo que estamos estudiando, Apocalipsis 17. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Hermanos, ¿puede existir una organización más rica que la iglesia católica? No. Tienen ustedes ahí la Basílica de San Pedro. No es lo que se ve. Busque usted en internet los secretos del Vaticano y va a ver que tiene túneles subterráneos, tiene una biblioteca de cientos de kilómetros, tiene majestuosidad de tesoros, hermanos.
Miren lo que dice Elena de White respecto a la púrpura y la escarlata. ¿Qué representa? Conflicto de los siglos, página 432. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. ¿Qué representa la púrpura y la escarlata, las piedras preciosas? La magnificencia, la pompa, la riqueza, más que aún de quién, de los reyes, más que los reyes todavía. Entonces, al igual que la Babilonia antigua era rica, la Babilonia espiritual es muy rica, y eso es lo que persigue: el dinero. La religión es un pretexto o es un medio para lograr el poder económico, hermano. Eso es lo que usted tiene que comprender. La religión solamente es la fachada. Después el Vaticano es accionista de armamentos, es accionista de los negocios, de la droga, de cuántas cosas que existen, hermanos. Claro que todos los negocios lo maneja el Vaticano. Como les digo, la religión solamente es la máscara. Exacto. Otra característica de la Babilonia espiritual es que también tiene una religión. Su mismo nombre lo indica, confusión. Tiene que haber una confusión doctrinal. Y justamente, hermanos, quiero que hagamos esta diferencia. Una iglesia es pura o es impura no por los miembros que existen en ella, sino por la doctrina que profesa. Si usted busca gente santa y pecadora, va a encontrar en todas las iglesias, en toditas. Y es más, en la iglesia católica va a encontrar gente más santa todavía que la iglesia de la Reforma. ¿Vieron ustedes a María, a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién hace las obras que ella hacía? ¿Quién de nosotros es capaz de ir a un leproso y curarlo? ¿Quién de nosotros hacemos eso? Nadie. Pero una iglesia es verdadera, ¿por qué? Por su doctrina, por su enseñanza. ¿Qué es lo que le diferenciaba a Jesús de los falsos maestros? La gente se admiraba de su doctrina, de sus de sus principios. ¿Amén, hermanos? Cuando usted vea que nuestros principios de la iglesia han apostatado, usted diga que la iglesia está mal. Pero no diga que la iglesia es apóstata porque un miembro está andando mal. Eso es diferente, hermano. Eso tenemos que diferenciar, ¿ya? Caída es la grande Babilonia, la cual ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, madre de las abominaciones. Eso representa, hermanos, Babilonia y el vino. Vamos a ver más. El cáliz con abominaciones. ¿Qué representa este cáliz? ¿Qué es el vino y sus abominaciones? Elena de White nos responde: Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es este vino? Sus falsas. ¿Qué ha hecho Babilonia con todo el mundo? Ha hecho que todo el mundo beba de esta falsa doctrina, hermanos. Las iglesias protestantes, hermanos, tienen el vino de Babilonia. Adoran el domingo todavía. Y la mayoría de iglesias evangélicas creen en la inmortalidad del alma, hermanos. Ahí está el asunto. Por eso son parte de Babilonia. Ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado, del cuarto mandamiento. Y ha repetido la mentira que Satanás le dijo al principio a Eva en el Edén, es decir, la inmortalidad del alma. Y esos son solamente los errores capitales, pero después hay muchos, como vamos a ver a continuación, solamente para mencionar algunos. Adoración de ídolos, la idolatría, culto a los muertos, inmortalidad del alma, tormento eterno, lo que es el limbo, el purgatorio, el cielo para los espíritus sin cuerpo es el paraíso, las penitencias, la salvación por obras, el domingo en lugar del sábado. ¿Cuál de estas doctrinas creen ustedes que ofende más a Dios y es la peor abominación? Dice Elena de White: la más terrible amenaza que jamás se haya dado a los mortales está en el tercer ángel. Y ella dice: debe ser un pecado horrendo cometer ese pecado para recibir la ira de Dios sin mezcla y es aceptar la marca de la bestia. Y según el libro de Ezequiel, capítulo 8, que se le conoce el capítulo de las abominaciones, al profeta Ezequiel se le hace ver las terribles abominaciones del pueblo de Dios.
Y Ezequiel se asombra, wow, dice, yo no pensaba que se hacía esto. Y Dios le dice, no te asombres, dice, porque eso no es nada. Ahora vas a ver peores abominaciones. Y va en grado peor. ¿Y la peor abominación cuál es? En el versículo 10 al 12 encontramos la abominación de idolatría. Dice que había reptiles, tantos imágenes en el santuario, y eso era una abominación ante los ojos de Dios. En segundo lugar, del versículo 14 al 16, dice lo siguiente: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué significa adorar al sol? Significa darle espalda a Dios. Significa decirle: Dios, no me importa lo que tú quieres que yo haga, yo quiero hacer lo que yo quiero. Significa una falta de respeto a Dios. Guardar el domingo no es poca cosa, hermanos. Algunos lo ven, dicen, si todos los días son iguales a las finales. No, hermanos. Está en juego la autoridad, bien de Dios o de Satanás. Está en juego la adoración. La lucha es por la adoración. El mensaje del primer ángel dice: adorad a aquel que hizo. Y el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia, va a su. Entonces no es poca cosa, hermanos, lo que está en juego. Es algo bien serio, hermanos. Y según Ezequiel, la peor abominación es la adoración al sol, hermanos. ¿Cómo se institucionaliza la adoración al sol en el cristianismo? Constantino dio la primera ley, Domi. La fiesta pagana de adoración al sol se vistió con cristianismo y se dijo que es en honor a la resurrección de Cristo. Y la gente guarda el domingo pensando que es porque Jesús resucitó, pero en sí se está dando honor ¿a quién? Al sol, hermanos. En los versículos 14 nos hablan que las mujeres estaban endechando a Tamuz, estaban llorando a Tamuz. ¿Qué representa eso? Tamuz fue el hijo de ¿quién? De Semiramis, hijo de Nimrod. Y Tamuz fue asesinado. Y decía Semiramis que Tamuz está encarnado en el sol. Y que el 21 de diciembre, cuando está el solsticio en el hemisferio norte, el sol, hermanos, se aleja lo más de la tierra. Entonces ellos lo decían que ahí Tamuz estaba muriendo. Entonces las mujeres lloraban y endechaban a Tamuz. ¿Qué pasaba el 25 de diciembre? El sol se iba acercando. Entonces decían: el sol está, Tamuz está resucitando. Y era la fiesta Tamuz el 25 de diciembre. Y hoy en día dicen que es el nacimiento ¿de quién? De Jesús. Eso, hermanos, eso tenemos que tener en cuenta. La Navidad es una fiesta pagana, hermanos. Otra característica de Babilonia es que está ebria con la sangre de los mártires. Y eso dice aquí, ve: vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Conflicto de los siglos, la página 433 dice, de Roma: de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia, se refiere a la Iglesia Católica, que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Les pregunto, ¿la Iglesia Católica ha cambiado? ¿Saben qué dijo un papa? Silvestre, que no me acuerdo cómo se llamaba. Dice: la libertad de conciencia solamente se tolera mientras tanto no se puede hacer lo contrario sin riesgo para la Iglesia Católica. ¿Qué está tratando de querer decir con eso? No hay persecución ahora porque no hay libertad. No tiene el poder la Iglesia Católica, pero si lo tuviera, lo hiciera lo mismo, hermano. La Iglesia Católica, no se engañe, no ha cambiado. En el año 2000 Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por los crímenes de la Inquisición, pero la Iglesia Católica no ha cambiado, sigue siendo ese mismo poder despótico. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia. ¿Por qué? Porque se opusieron a la Iglesia Católica. En el siglo XIII se estableció la más horrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición, hermanos. Y todavía se le dijo santa.
la Santa Inquisición. Queridos hermanos, los crímenes más horribles se cometieron en el nombre de Cristo. Y eso es lo peor, hermanos, que se utilizó el nombre de Cristo para hacer esto. Había, hermanos, métodos terribles de tortura, hermanos. Por ejemplo, se quemaban los pies. Por ejemplo, ponía un trapo en la boca y se le echaba agua que vaya tragando el trapo. Y cuando estaba bien adentro se lo jalaba. Había varios terribles métodos de tortura, hermanos. Y eso lo hizo la Iglesia Católica. También muchos fueron quemados en las hogueras y muchos fueron comidos por las fieras. Esto parece un cuento, pero es real, hermano. Esto sucedió. Entonces, hermanos, cumple el papado con esta característica para poder decir que es Babilonia. Sí lo cumple. ¿Lo cumple con la anterior, con las falsas doctrinas? Sí lo cumple. Seguimos. Otra característica de Babilonia es que tiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Según Apocalipsis 17:2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué significa esa fornicación? La iglesia, hermanos, debe estar solamente ligada a Jesús. Cuando hay una unión de la iglesia con el poder civil, hay fornicación espiritual. No es la voluntad de Dios que se mezcle la iglesia con el Estado, porque siempre que se ha unido ha sido para perseguir a los que se oponen y para implantar dogmas por la fuerza. Y se acusa a Babilonia de esto, hermano, que ha fornicado con los reyes de la tierra. Yo les pregunto, ¿la Iglesia Católica es un poder religioso, político o político religioso? Sí lo es, hermano. Dice que el papado tiene más relaciones diplomáticas con el mundo que los mismos Estados Unidos. Hay acuerdos entre el Vaticano y los reinos del mundo, hermano, los presidentes del mundo. Hermanos, yo les pregunto, que nuestro nombre de la iglesia esté inscrito en registros públicos, ¿es estar unidos al Estado? Eso es otro extremo, ya que no vayamos a cometer el error como hay algunos que no quieren tener DNI, ya no quieren tener nada de partido de nacimiento, porque eso es estar con el Estado. Estar con el Estado, hermanos, es ¿qué cosa? Sacrificar los principios para tener el favor del mundo. Ahí está la diferencia. Y que el Estado nos ayude a imponer nuestras dogmas. Hasta ahora la iglesia no ha llegado a eso, gracias a Dios. Así que no lo acusemos falsamente. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condena. Hubieron emperadores como Constantino, como Teodosio, como Justiniano, como Clodoveo y como varios otros emperadores como Carlos V que ayudaron a la iglesia católica romana. Y eso no es agradable ante los ojos de Dios, porque dice la unión de iglesia con el Estado es un veneno mortífero que no debe existir, hermano. Deben estar separados. Ese es otro pecado de Babilonia. Bueno, ahí vemos algunas imágenes de la política del papado con los reyes de la tierra. Otra característica de Babilonia es que no solamente tiene relaciones con los reyes de la tierra, sino que domina a los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra están bajo la autoridad de esta mujer o de este poder. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra, según Apocalipsis 17:18. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. No hay otro poder político religioso que haya dominado, haya puesto y depuesto emperadores. Y hasta ahora lo sigue haciendo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los presidentes antes de comenzar a gobernar? Tienen que ir con el Papa. El altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él
debía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. El modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. Y todos sabemos la historia de este emperador, ¿no?, que tuvo que humillarse del papa para ser perdonado. Y cuando un emperador se oponía al papa, se llevaba en práctica el entredicho. ¿Qué era el entredicho? Se aislaba política y económicamente a esa nación, como el bloqueo a Cuba. Así sucedía entonces. Nadie le vendía ni le compraba nada a esa nación, de tal manera que tenía que humillarse al papa y pedirle perdón para que nuevamente se restablezcan las relaciones. Hermanos, el papado gobernó y hizo lo que quiso con los reyes de la tierra. Otra característica de la ramera o de la mujer es que tiene muchos seguidores, según el mismo Apocalipsis 17. Todo lo que estamos hablando está en Apocalipsis 17. La que está sentada sobre muchas. La Babilonia antigua dijimos que estaba sentada en Mesopotamia, y Mesopotamia significa entre los ríos, y Babilonia estaba entre el río Éufrates y el río Tigris, y especialmente el Éufrates que pasaba por el medio. Así también, hermanos, los seguidores del papado es lo que dan ese poder, esa vida a Babilonia. Las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tenemos ahí las cifras de católicos actualmente en el mundo. La Iglesia Católica, desde que surgió, siempre ha sido la iglesia más importante del mundo, la iglesia cristiana más importante del mundo. Tenemos que hay un promedio de 1.285 millones de católicos, con un porcentaje mayoritario en América, hermanos, en América, especialmente en el Brasil, ¿ya? Hay cantidad de millones de católicos. Perú, dice el hermano, ya el año que viene sabremos ya cuando venga el Papa. ¿Quiénes son sus hijas? Porque dice que es la madre de las rameras. Babilonia, la madre de las rameras, según el versículo 5. Elena de White nos responde en la página 380 del Conflicto de los Siglos. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para tomar alianza ilícita con él en el mundo. El protestantismo, por ejemplo, al guardar el domingo, ¿a quién está honrando? Al papado que lo instituyó. ¿Y qué hacen estas hijas? Dice, se atienen a sus doctrinas. Las hijas son las organizaciones religiosas que llevan la misma escuela del papado, las mismas enseñanzas, hermanos, los mismos principios. Esos son las hijas. ¿Qué invitación se hace a los hijos de Dios que aún están en Babilonia? ¿Qué dice Apocalipsis 18:4? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus. Cuando el mensaje del segundo ángel en el verano de 1844 dijo, ha caído Babilonia, Elena de White dice que se refería a las iglesias protestantes. Y ella dice, ¿dónde están la mayoría de hijos fieles de Dios? En las iglesias protestantes. Y de ahí deben salir, hermanos. De ahí deben salir. ¿Cuándo será la caída completa de Babilonia? En Apocalipsis 18. Cuando se dé la ley dominical, Babilonia habrá caído completamente al dar un decreto que imponga, bajo pena de muerte, sus dogmas. Ahí será la caída completa. Pero ahora, hermanos, se está dando este mensaje ya, salid de ella, pueblo mío. ¿Tienes familiares en Babilonia? ¿Los amas? ¿Qué invitación tienes que darle? Tú lo adviertes, si no salen es cosa de ellos. Pero el fuerte clamor que representa el ángel que da el fuerte clamor somos la iglesia. Y nosotros, hermanos, en primer lugar, tenemos que salir de Babilonia para decir a otros que salgan. Pero si usted no ha salido de Babilonia, ¿cómo va a decir a otros que salgan? Muchos no hemos salido de Babilonia. En la salud, que dijo nuestro hermano, en las costumbres familiares, Babilonia está insertado en todo, hermano, en la vestimenta, en la música, en todo, hermanos, en todo aspecto Babilonia está impregnado. Así que no necesita usted
ser miembro de la Iglesia Católica para estar en Babilonia. Me dio mucha pena a muchos hermanos que todavía tienen muchas supersticiones espiritistas. El Señor nos ayude, hermanos, a poder dar este mensaje. Hermanos, en conclusión, ¿ha quedado comprobado a quién representa Babilonia? ¿Queda alguna duda de a quién representa Babilonia? Pero la Biblia es clara, hermanos. Hemos dado muchas pruebas donde se confirma quién es Babilonia. En segundo lugar, hermanos, ¿estamos dispuestos, hermanos, a escudriñarnos y a seguir saliendo de Babilonia e invitar a otros que salgan de Babilonia? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Queridos hermanos, esta es la primera parte del estudio. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude a comprender su palabra y poder aplicar las enseñanzas a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Amén.